amigos? Otro programa más de Ciencia, Cultura y El Pilón. Esta vez vamos a tratar algo que tiene trascendencia para nuestro país. Nuestro país, que actualmente tiene a diario en cualquier medio de comunicación lo terrible que es vivir un país que tiene poca esperanza y que pocos hombres pueden representar en su quehacer la esperanza que necesitamos como país. Nos acaba de dejar Francisco Toledo. No es tristeza como le estamos manifestando su deceso, sino simplemente un esclarecimiento, poner luz a lo que necesitamos hombres como él que trascienden su quehacer cotidiano. En este caso es un artista muy completo, que todos los especialistas coinciden en que en todas las manifestaciones de su arte, en su grabado, en su pintura, en su quehacer con sus maravillosas manos, podía transmitir ese término de los que es la estética, le podía transmitir a su obra, y que es lo que como pintor, como grabador, como escultor pudo trascender como es pertinente en un artista de ese tamaño. Dentro de los especialistas queda ciertas dudas sobre su manera de internacionalizarse. Raquel Tibol, la que fue gran crítica de la revista Proceso, fue la primera que lo señaló. Y sin embargo, veamos lo que un artista de su tamaño puede hacer. Él fue uno de los protegidos, digamos de alguna manera, de las preocupaciones que tenía Rufino Tamayo, porque Rufino hizo una escuela allá en Oaxaca, esa extraordinaria y bella ciudad que tenemos nosotros los mexicanos allá en el sur, y ahí fue donde se formó Toledo. Recuerda Toledo en una entrevista que hizo, que sale en la revista Proceso, bueno, no es una revista, es un libro que produjo Proceso, sobre la cultura en México, que se dice que es México, su apuesta por la cultura. Una entrevista que le hace Roberto Ponce, en donde manifiesta Toledo, como le decía el maestro Rufino Tamayo, cuando él manifestaba sus preocupaciones sociales con respecto a la situación que había, a las injusticias que siempre habían sido parte de nuestro país, de nuestra cultura. Y el maestro Rufino Tamayo le decía: usted concéntrese en pulir su arte, usted concéntrese en ser mejor artista cada vez. Esa es una de las limitaciones que tenemos, de los que se concentran nada más en ser mejores y no se concentran en ser mejores ciudadanos. Hay una parte de lo que es el Toledo. Les voy a leer un poema que le hace su hija Natalia Toledo, para que vean también la parte importante de lo que es un padre visto de lo que es la hija. Se llama Esto es. Lo sacó La Jornada a propósito del homenaje que le hace a Toledo. Por el abuelo Chico y por la familia que mató cochinos, por la tía zapatera que cruzó el río con una estera de cocodrilo sobre la espalda, por el zapoteco que siempre nos une, por cuidar los jardines de Oaxaca. Ese es el punto de vista de una hija que es poetisa, escribe en su idioma, en el zapoteco, y es el homenaje que le hace al padre. ¿Hay otra manera de entender a Toledo? Claro. Vamos a expresar en esta primera parte por qué Toledo es importante y trasciende como su propia labor plástica. Les recomiendo, porque esto se lo voy a poner, Guillermo, nuestro productor, lo va a hacer. Toledo produjo para Proceso una sección que se llamó Toledo Lee. Lo hizo primero hace 3 años y luego ya últimamente volvió a hacer Toledo Lee, que curiosamente fue la última, hasta la última semana trabajó él, y que se llama El Teterete. Esta fue la última aportación de él para su columna, y es bastante interesante, tanto como las lecturas que él hacía de su tradición que en zapoteco, que venía sus historias, como todo lo que él pudo reunir, porque era muy buen lector, todo lo que él pudo reunir para que nosotros nos diéramos cuenta de la calidad de la aportación en su cultura que hacía. Pues bien, él, en una de las cosas que nos da a conocer, es que su compañera, a él le había llamado mucho la atención que en una escultura maya, una de las diosas tenía un collar, y
ese collar lo vuelve una parte para la herrería porque necesitaba una puerta. Y para que vean, como les decía, la producción los va a poner para que vean qué interesante es este producto, de cómo desenvuelve su compañera para poder reproducir esta parte que es lo que llama mucho la atención en nuestros artistas que produjeron artistas como este. Me refiero antes de la llegada de los españoles. Bien, todo el quehacer que tiene Toledo, todo su quehacer artístico puede estar a cualquiera que tenga la mínima intensidad estética en su apropiación de lo que es el arte de Toledo. Vamos a ilustrar durante esta plática, ilustrar parte de la historia de lo que es Toledo. Yo tengo nada más libros, pero afortunadamente mi patrimonio alcanzó para tener una pintura. También lo van a ver al conejo. Vamos a tener la fotografía que forma parte de mi pinacoteca modesta, pero en fin, tengo un Toledo. Y eso es lo importante que necesitamos en este país. Este país tiene esperanzas y solamente gente como él es comprendida por nosotros. Y por nosotros los mexicanos, los que en nuestro quehacer estamos haciendo algo importante, y que ese es el concepto de trascendencia. Si nosotros podemos establecer cuál es la esperanza, cómo nosotros los que podemos trascender, no tiene que ser por supuesto todo el pueblo ni todos los que se dedican a esto, porque hay artistas que se dedican, como le dijo Rufino Tamayo, a producir simplemente su arte, a pulirlo y a ser de los mejores artistas. Toledo, independientemente de su quehacer, se vuelve una figura crítica y participativa de lo que ha sido, en su caso, lo que fue la ciudad de Oaxaca. Gobernador tras gobernador de todo lo que ha sido el Priato, porque siempre ha sido fue un coto y actualmente sigue siendo un coto de poder de lo que es el PRI, de lo que es la continuación de lo que fue el Porfiriato, ahora fue el Priato. Siempre ha sido un coto del PRI, y cada uno de los gobernadores siempre quería transformar una de nuestras más bellas ciudades de México y por supuesto del mundo. Siempre quería que su patrimonio estuviera adornado con otras cosas que serían lo que sería una burguesería, lo que sería un centro de convenciones, lo que sería siempre estar mutilando nuestra gran trascendencia estética que tenemos como vivieron los mexicanos y que han vivido. Afortunadamente con él se tuvieron que echar abajo varios proyectos donde iban a mutilar la belleza de esa gran ciudad que es Oaxaca. Eso es lo importante que tenemos que tener, que si nosotros los que tenemos algún oficio, los que podemos producir, esto es lo que tenemos que entender. Si no hacemos nosotros que este país, cada vez que, como les vuelvo a repetir, salen las noticias tan terribles de lo que es la violencia, de lo que hemos tenido los últimos 25 años, que es una historia muy lamentable la que hemos tenido nosotros los mexicanos, es donde se adquiere la trascendencia de lo que ha sido un artista así. Entonces, es enfrentarse al poder, porque él tuvo desde los 60, cuando se inició un proceso de cambio en Juchitán, de donde es él, la famosa COSEI, desde el tiempo del echeverrismo, y cómo se fue transformando todo eso, que finalmente se diluyó ya en nada lo que es la COSEI. Bueno, también la importancia de lo que él tuvo en los medios de comunicación. Este proyecto de lo que fue el periódico La Jornada, dentro de lo que él le vendió, es lo que yo me pude apropiar. Bueno, les decía que mi patrimonio me dio para eso, de lo que él se mochó en buenos términos para que pudiera ser posible La Jornada como una derivación de lo que fue el golpe de Echeverría contra el Excelsior. En fin, siempre alguien que fue participando. Les recomiendo también, y eso va a salir en parte de nuestro programa, lo que él hizo un jardín de niños, que es algo extraordinario me parece, también lo vamos a poner las fotos, con mobiliario que él diseñó. Es extraordinario para que vean cómo le devuelve a uno, y creo que esa es una intención de lo que es el artista, le devuelve a uno el espíritu infantil de querer sentarse en esa silla para poder trabajar como los niños actualmente están trabajando ahí. Cerca de donde está Toledo, donde vivía, había a media cuadra de su casa, había una primaria que se llama Benito Juárez, en donde nuestro país, ahí se ve la grandeza de uno de los mejores políticos que ha dado esta América, es Benito Juárez. Siempre la primaria que está en el centro de nuestras ciudades se llama Benito Juárez. Afortunadamente yo tuve mis dos hijas primeras, ellas estuvieron también en una primaria Benito Juárez en la ciudad de Guanajuato.
Pues bien, ahí en esa primaria que él se encargó de surtir su biblioteca y también darles computadoras, era conocido en esa primaria como el Brujo. Y esto es importante porque ustedes van a ver la casualidad que nos encontramos. Hay una foto de Toledo donde vamos a ver la misma intensidad de colores de nuestro brujito, el brujito este que siempre ha sido nuestro símbolo, nuestro emblema de lo que es Sonríete. Y hay una cierta, lo único que me atrevo es establecer que entre él y yo, lo único que nos unía, me refiero a nuestro quehacer, es que tuvimos un oficio. Él es un oficio como es de las bellas artes y yo que me dedico a la curación. En fin, nosotros tenemos a un personaje, y esta es una manera importante también de entender nuestro país. Depende el medio en el que ustedes se enteraron de Francisco Toledo y su muerte, muchos de nuestros medios, por decir la gran cantidad, se refirieron a él como artista plástico y no se refirieron a él como uno de los grandes enfrentadores con el poder de México. Una de las grandes que se me va a quedar a mí, y espero que ustedes también en cuanto lo conozcan, si no la han visto, es la fotografía donde él va corriendo por una de las calles de Oaxaca, va con el papalote porque él decía la gran tragedia que ha sido lo de Ayotzinapa. Ya ven que no se ponen de acuerdo si se dejaron salir o no a la gente que no debieron, y a todo el trabajo sucio que hizo la justicia de aquel entonces y el trabajo limpio que tratan de hacer ahora las autoridades. Pues bien, él se dedica con un papalote para decir que no solamente tenemos que tener el alma de los que nos faltan de Ayotzinapa, sino también él se atrevió a correr para que se viera desde el cielo uno de los rostros de Ayotzinapa, uno de los episodios más dolorosos de la historia de México y por tanto de los más vergonzosos porque no ha tenido solución todavía en la justicia. Pues bien, ese Toledo es el que nosotros necesitamos recordar. Ese Toledo es lo que nosotros, en cada uno de lo que nos podemos dedicar, ya sean todos los que se dedican a las bellas artes, los cantadores de las calles, los trovadores, esos que pueden ser grandes artistas, los pintores, nuestros danzantes, toda la gente que se dedica a la gran cultura de México, tenemos un compromiso después de analizar la gran labor que hizo Toledo en nuestra cultura. Que nosotros, siendo los mejores en una tradición para curar, para pintar, para danzar, para cantar, también tenemos el compromiso de ser mejores ciudadanos y despertar a nuestros ciudadanos de lo que ha sido nuestro país y que no nos volvamos a avergonzar. Si nosotros podemos producir como sociedad un personaje como Toledo y lo podemos entender, entonces sí podemos ver por qué hubo medios de comunicación que solo les interesaba su papel como artista plástico. Y eso no es trascender, eso es nada más es uno de los mejores artistas y el mundo. Cualquier país puede decir que tiene los mejores artistas, pero no artistas de este tamaño comprometidos con el sueño de México, con la esperanza de México, que mientras nosotros podamos definir y sin que se nos diluya la imagen de Toledo, este país todavía tiene esperanza para poder salir. Soy Federico Cruz, tenemos otro pendiente con ustedes, otro programa de ciencia, cultura y el pilón. Gracias, nos veremos en otro programa. Estoy muy contento de poder participar y poder decir las palabras que Toledo siempre tenía en mente: el amor a México y su difusión. Gracias.